Los grandes cambios políticos y sociales que se gestan durante décadas y emergen como grandes convulsiones revolucionarias arrastran y condicionan cualquier manifestación cultural, radicalizando posiciones e impregnando la obra de sus creadores. No es el caso del escritor y dramaturgo ruso Anton Chejov. En las últimas décadas del siglo XIX, cuando el vasto territorio del Imperio ruso se preparaba para la gran revolución que conmovió al mundo, Chejov se mantenía y mantenía a sus personajes lejos de partidos y programas políticos concretos. Anton Chejov nació en Tagarrog, en el sur de Rusia, en 1860 y murió en Baden-Weiler, en la Selva Negra, en 1904, un año antes de la primera revolución rusa. Fue nieto de siervos e hijo de un pequeño comerciante que al arruinarse emigró a Moscú. Allí estudió medicina para más tarde ejercer como médico en una pequeña ciudad de provincias, donde acumuló un sinfín de sutiles observaciones sobre el campesinado ruso y sobre los oficiales del ejército que acudían a su consulta y que luego retrataría con genial destreza en su obra. Los primeros relatos de Anton Chejov eran humorísticos y los escribió para ayudar económicamente a su familia. Sus dos primeras colecciones de cuentos aparecieron en 1886 y en 1887. Fueron todo un éxito. Sus amigos, el escritor Grigorovich y el director de periódico Suvorin, le alentaron para que siguiera escribiendo. Abandonó el ejercicio de la medicina y se consagró definitivamente a la literatura. Durante toda su vida alzó su voz contra la injusticia, pero lo hizo como artista, a través de su obra. Fue muy amigo de Gorki y visitó en varias ocasiones a Tolstoy, al cual se le puede considerar como su maestro en los relatos breves. Anton Chejov heredó el buen humor de su familia. Fue un hombre activo, dinámico, que no solo atendió como médico y gratuitamente a más de 1 millar de campesinos al año, sino que construyó escuelas, clínicas y museos. Esa solidaridad, esa bondad y ese excelente sentido del humor rezuma también por toda su obra. Chejov empieza a escribir para el teatro en 1884 y lo hace con piezas cortas de un solo acto. Hasta 1887 no escribe su primer drama largo, Ivanov, que fue un rotundo fracaso. No vuelve a intentar fortuna hasta 1896, que estrena en San Petersburgo La Gaviota y que resulta también otro fracaso, aunque por razones diferentes. 2 años más tarde, el Teatro de Arte de Moscú, fundado por el actor Stanislavski y el literato Nemirovich Danchenko, reestrenan La Gaviota y en esa ocasión el éxito de público es absoluto. Пожалуйста, милая, пожалуйста. Константин Давидович! Ау! Константин Давидович! Очевидно, продолжение не будет. Lo primero que me gustaría decir de Anton Chejov es que es un autor que provoca muchas pasiones y es muy curioso porque es un autor teatral que es absolutamente objetivo. Es un autor que habla de la tolerancia, del amor y de la comprensión con un enorme sentido del humor, pero despierta unas grandes pasiones porque cuando se malinterpreta este autor produce una gran sensación de aburrimiento o una sugestión que te arrastra. Para comprender muy bien a Chejov hay que conocer muy bien el momento en que se produce su obra. Es el final de siglo, al principio de este siglo, final del siglo pasado, principios de este, cuando toda la sociedad rusa y todo el imperio de los zares va a caer. Era una sociedad feudalista que iba deteriorándose
abúlica, inculta, terrible, feudal, repito, y el futuro venía. Chejov, que era un médico y un gran novelista, cosa que es muy importante conocer, logra hacer una disección de esta sociedad como un miniaturista. Se le compara muchas veces con Ibsen o se le compara con otros grandes autores, pero realmente Chejov fue único por su capacidad de hacer una disección en profundidad de una sociedad que detestaba y que amaba, y que yo creo que nos pasa a todo el mundo que vivimos en unas sociedades que tienen tantas contradicciones. Chejov fue un autor muy conocido primero por los cuentos en Moscú, y luego fue muy conocido por un estreno de una de sus primeras obras de teatro grandes, que fue La Gaviota. La Gaviota se estrenó en Moscú y fue un fracaso enorme, la gente no la entendió, y el autor se retiró y juró que no volvería a escribir nunca más teatro. Entonces el encuentro fundamental que cambió, esta es una opinión personal, pero que cambió la historia del mundo del teatro, se produjo en 1898, en diciembre, cuando el Teatro de Arte de Moscú vuelve a poner en escena La Gaviota, dirigida por Stanislavski. La vida rima, y se unieron los dos grandes genios del teatro, Chejov y Stanislavski. Stanislavski, contra toda una manera de hacer estereotipada, épica, grandiosa, recitativa, declamatoria, impone eso que tanto se ha hablado de ello, que es el método o la manera de trabajar interiorizada. Ningún autor mejor que Chejov para hacer eso. Conocer el alma humana, saber por qué se hacen las cosas, cómo es el comportamiento de un ser humano, por qué ama o por qué no ama, por qué se comporta socialmente de una manera, cómo se divide una obra en unidades que van a contar toda una historia hacia el final. Ese es el mundo que introdujo Stanislavski, la verdad interior en contra de la declamación o lo falso, en un autor que lo que hizo profunda y por encima de todo es, con una enorme ironía, con un enorme sentido del humor, con un enorme amor, es comunicar lo que es nada más y nada menos que el alma de un ser humano. Y creo que eso es la gran labor de Chejov, que nos llega desde su época hasta, yo creo que para el año 3000 seguirá en vigencia. La Gaviota es el emblema del teatro de arte, nada más ni nada menos que el emblema, el escudo, lo que hay en el telón del Teatro de Arte de Moscú, por el éxito que supuso. La Gaviota es la primera vez que Chejov hace una lucha enorme entre dos maneras de ver el mundo del arte y especialmente el mundo del teatro, escritores y actrices. Las protagonistas es una gran actriz muy famosa y una actriz joven que empieza, y un autor joven frente a un autor consagrado. Las corrupciones, la apatía, la inmoralidad, el disimulo, el engaño de una parte del mundo establecido con la ingenuidad, la belleza y la inocencia del mundo que empieza. Para ti es un placer decirme cosas desagradables. Yo respeto a ese hombre y te ruego que no hables mal de él en mi presencia. Pues yo no lo respeto. ¿Quieres que yo también las mire? Pues lo siento, mamá. Yo no sé mentir. Sus obras me dan náuseas. Maldita envidia. A la gente sin talento, pero con pretensiones, no les queda otra solución más que criticar a los verdaderos talentos. Es un consuelo tristísimo. ¿Verdaderos talentos? Tengo más talento que todos vosotros juntos. Vosotros, los rutinarios, habéis acaparado los primeros puestos en las artes y consideráis que únicamente legítimo y auténtico lo que vosotros hacéis. Lo demás, lo ahogáis, lo aplastáis. Pero yo no os reconozco. No os reconozco ni a ti ni a él. Todo eso es decadente, Constantín. Decadente. Vete a tu queridísimo teatro a interpretar esas obras insignificantes que no sirven para nada. Nunca he representado semejantes obras. Y déjame tranquila de una vez. Ni siquiera he sido capaz de escribir un miserable vodevil. Burguesito de Kiev, mantenido, tacaña, andrajoso, nulidad. Como Chejov siempre habla de una sociedad que no tiene fuerza, no tiene sangre vital, que va a venir unos años después, hay que acordarse que Chejov muere en 1904 y la primera revolución se produce en 1905, es una sociedad sin sangre. Estos jóvenes, Treplev y Nina, que son los protagonistas de La Gaviota, intentan, saben y conocen cómo se deben de cambiar las cosas, pero no tienen fuerza,
moral para hacerlo. Todo esto llena unos personajes secundarios grandiosos. Las acciones de Chekhov, iba a decir Shakespeare porque realmente para mí son los grandes autores que conocen el alma humana. Chekhov se plantean siempre en una pequeña situación dramática que no tiene casi nunca ningún interés si no fuera por algo fundamental, y sobre todo el que ya está en La Gaviota, que es el subtexto. La acción es una acción cotidiana, no de grandes héroes, de pequeños personajes que van dejando a través de pequeñas frases cotidianas, de saludos o de pequeños aburrimientos o pequeñas acciones de tomar el té, desayunar, etcétera, van dejando traslucir todo el mundo interior, que es lo que Stanislavski y él denominaron subtexto. Esta sensación de Treplev y de Nina, de la gente joven, de su impotencia para cambiar el mundo, está hecho en un símbolo en la función. Un cazador, de una forma brutal, circunstancial y estúpida, mata a una gaviota en escena. Esa es la muerte de Nina, la muerte de la gente joven, que es corrompida, que es de alguna manera está vendida, que está arrastrada por todo este mundo de terratenientes ricos, aburridos y apáticos, que fundamentalmente quieren que su mundo continúe cuando la vida está diciendo que el mundo no continúa. Esto sería, lleno siempre de poesía y de sentido del humor, más o menos el mundo que a mí me entusiasma de La Gaviota. Qué extraño es ver que una actriz famosa llora por un motivo tan pueril. Y que un escritor famoso se pasa el día pescando. Yo creía que la gente célebre era distinta, deslumbrante. Pero no. Llora, pesca, se ríe y se incomoda como todo el mundo. ¿Estás sola? Sí. ¿Qué significa esto? He cometido la infamia de matar esa gaviota. La pongo a tus pies. ¿Qué te pasa? Muy pronto haré lo mismo contigo. No te reconozco. Ni yo a ti. Has cambiado. Tu mirada es fría, mi presencia te molesta. Últimamente estás irritable. Hablas de un modo incomprensible, con símbolos. Y esta gaviota es un símbolo, pero no comprendo. Soy demasiado simple para comprenderte. Todo empezó la noche de la representación. Fracasé, y las mujeres no perdonáis el fracaso. Lo he roto todo. He quemado hasta el último pedacito de papel. Si supieras qué desgraciado soy. Tu frialdad me asusta. Acabas de decirme que eres demasiado simple para comprenderme. ¿Pero comprender qué? Soy un hombre cualquiera, insignificante, uno de tantos. Ahí llega el verdadero talento. Camina como Hamlet y también con un libro en las manos. Palabras, palabras, palabras. Ese brillante sol no se te ha acercado todavía, pero tú ya le estás sonriendo. Tu mirada se ha fundido bajo sus rayos. No os molestaré. Chekhov describe la vida en La Gaviota de forma naturalista. Sin embargo, la impresión que deja en el ánimo del espectador es totalmente imaginativa. Es como si Chekhov tejiera sutilmente el símbolo con la realidad. La trama de la obra es muy sencilla. Irina Arkadina, actriz madura y famosa, mantiene relaciones amorosas con Trigorin, un autor de moda. Su hijo Konstantin, que quiere ser escritor, está enamorado de una joven, Nina, que quiere convertirse a su vez en una gran actriz. Nina, sin embargo, se enamora de Trigorin y este le corresponde por un tiempo, luego la abandona y vuelve con su antiguo amante. Televisión Española conserva dos versiones de La Gaviota, una del año 1967 y otra, cuyas imágenes están viendo, de 1972, realizada por José Antonio Páramo e interpretada por Irene Gutiérrez Cava, José María Prada, Julián Mateos y Julieta Serrano en los principales papeles. Si son elogiosas, sí, es agradable. Si no lo son, le ponen a uno de mal humor para un par de días. ¡Qué mundo tan maravilloso! En esta obra se enfrentan dos mundos.
el mundo establecido y convencional de la actriz consagrada y del autor, también famoso y de moda, y el mundo de la gente joven que quiere cambiarlo, que quiere cambiar, que cree que la vida ellos no son hipócritas, están llenos de ideales y quieren cumplir ese destino, ¿no? Pero Nina está deslumbrada por el oropel que envuelve a la gente famosa, a estos dos personajes, y cae en las redes del amor del escritor, de Trigorin, olvidando al muchacho joven. Entonces Nina, de algún modo, se destruye como la gaviota que al principio de la obra, como un símbolo, la matan de una manera gratuita y como jugando. Entonces yo creo que ella pierde la inocencia, pero creo que no pierde la pureza, porque Nina se entrega a fondo, sin ningún tipo de hipocresía. De algún modo pierde los ideales, pero se enfrenta con la vida. Y a través de ese periplo del dolor, yo creo que incluso a lo mejor llega a ser buena actriz. Ella al principio se pierde en el amor, se pierde en las contradicciones, pero luego yo creo que ella puede encontrar su camino. Y creo por eso que ella no recurre a su amigo de la infancia, a Constantin, y es Constantin el que de algún modo no puede soportar la pérdida del ideal y se mata al final. Ahora que estoy aquí camino y pienso y siento que cada día crecen las fuerzas de mi espíritu. Ahora sé, Costi, ahora comprendo que en nuestro oficio lo esencial no es la fama, ni el brillo, ni todo lo que soñamos, sino saber resistir, saber llevar tu cruz y tener fe. Yo tengo fe en mí misma y sufro menos cuando pienso en mi vocación. No temo a la vida. Tú has encontrado tu camino. Sabes a dónde vas. Pero yo sigo todavía perdido en un caos de sueños, de imágenes, sin saber para qué ni a quién le hacen falta. Yo no tengo fe y no sé cuál es mi vocación. Me voy. Adiós. Cuando sea una gran actriz, ven a verme, ¿me lo prometes? Y ahora... ya es tarde. Estoy agotada, apenas me tengo en pie, tengo hambre. Espera, te daré... No, y no me acompañes, iré sola. El coche está cerca. Maravilloso. Nunca te hizo tantas flores como en aquella ocasión. Oye, estoy encantada con el público. De modo que tu madre le trajo aquí. Bueno, es igual. Cuando veas a Trigorin no le digas nada. Le quiero. Le quiero incluso más que antes. Tema para un pequeño cuento. Le quiero. Le quiero apasionadamente. Hasta la desesperación. Qué bien estaba todo antes. ¿Recuerdas, Kostia? Qué vida tan clara, tan luminosa, tan pura. Qué sentimientos. Como flores hermosas y delicadas. ¿Recuerdas? El final de esta obra es absolutamente extraordinario e innovador, porque el suicidio se produce en escena y no entre bastidores como era costumbre en la época. Su mérito principal fue el de liberar al teatro tradicional del corsé determinista de causa-efecto.
Se puede decir que Chekhov se adelantó a su tiempo y si bien sus obras fueron escritas a finales del siglo XIX, su contribución a la escena hay que enmarcarla por derecho en pleno siglo XX. ¿Qué ha sido eso? Oh, nada, seguramente algo ha estallado en mi botiquín de viaje. No se preocupe. El segundo gran éxito de Chekhov fue el famosísimo Tío Vania, en el que Chekhov da una lección de lo que es la pasión, el alma cálida rusa, la melancolía, el amor, en un mundo que yo lo llamo como una charca. Es una bellísima charca donde todo está tranquilo y quieto, y un personaje que viene de fuera, Lena, que es un ser maravilloso, guapísima y bellísima, y es un homenaje de Chekhov a la mujer rusa, toca esa charca, la mueve, y toda esa vida que vivía en esa charca se revoluciona. En un momento determinado esta mujer pasa, se va, y la vida vuelve otra vez a esa tranquilidad, ¿no?, de esa charca en un campo de una dacha lejana de Moscú. Es una obra en que Chekhov habla otra vez de sus temas favoritos: la melancolía, la destrucción de la naturaleza, el alma triste, abúlica y aburrida de los seres que trabajan frente al alma deteriorada de la gente rica, que no trabaja, ese enfrentamiento. Y con un personaje que empieza a iniciar Chekhov, que es el personaje de Sonia, en el cual está empezando a plantear la única solución que da Chekhov a los problemas de la humanidad, que es el sueño de la felicidad, el sueño del futuro, la ilusión, la esperanza del sueño, lo suelo llamar, me invento yo un poco la frase, ¿no?, la ilusión de soñar, ¿no?, de poder soñar. La importancia de esta obra es tal que hace muy poco hemos visto en las pantallas una espléndida y maravillosa versión, El Tío Vania en la calle 42, dirigida por Luis Mal. Y sin ir más lejos, yo creo que el gran montaje de Chekhov en España es del Tío Vania, dirigido por William Layton, hoy desgraciadamente fallecido, con un actor que en este momento es uno de los principales actores españoles y que empezó su carrera ahí, que es José Pedro Carrión, donde se dio todo este mundo del subtexto, de la emoción y del sentido del humor. Iván Petrovich, otra vez se ha vuelto a comportar de un modo imposible. ¿Qué necesidad tenía de irritar a María Vasilievna? Hablar del perpetuum mobile. Y hoy durante el desayuno ha vuelto a discutir con el profesor. Qué mezquino es eso. Porque le odio. No hay que odiarle. Es igual a todos, y no peor que usted. Si pudiera ver su cara, sus movimientos. Qué pereza tiene de la vida. Qué pereza. Pereza y tedio. Todos hablan de mi marido. Todos me miran con lástima. Pobrecita, tiene un marido viejo. Este interés por mí, qué bien lo comprendo. Justamente como acaba de decir Astro, ustedes destruyen los bosques sin reflexionar. Pronto ya no quedará nada sobre la tierra. Asimismo destruyen al ser humano. Y ya no quedará ni fidelidad, ni pureza, ni capacidad. ¿Por qué no puede mirar con indiferencia a una mujer que no es suya? Tiene razón ese médico. En todos ustedes está el demonio de la destrucción. No me gusta esa filosofía. Ese médico tiene un rostro nervioso. Interesante. A Sonia le gusta. Evidentemente está enamorada. La comprendo. Desde que estoy aquí ya nos ha visitado 3 veces. Pero soy tímida y no he hablado una sola vez como debiera. Es probable que usted y yo seamos tan amigos, Iván Petrovich, porque los dos somos seres aburridos y fastidiosos. No me mire así, no me gusta. ¿Y acaso puedo mirarla de otra manera si la quiero? Usted es mi felicidad, la vida, mi juventud. Ya sé que mis probabilidades de ser correspondido son nulas, pero no necesito nada. Déjeme tan solo mirarla, escuchar su voz.
Hable más bajo, pueden oírla. Déjeme hablarla de mi amor, no me eche de su lado. Eso solo sería una inmensa dicha para mí. Esto es una tortura. En 1969, José Bódalo interpretaba el personaje del tío Vania y María Masip encarnaba el papel de la bellísima Elena en la versión que Paco Abad realizó para Televisión Española. En Tío Vania, Chekhov nos vino a demostrar el desequilibrio que existe entre una sociedad que está a falta de ideas, de culturas, de mensajes, una sociedad vendida al establishment, una sociedad que está abortando las posibilidades de la sociedad rusa. En el mundo rural, Chekhov nos demuestra que siempre va a estar la cultura, la idea revolucionaria, aunque falte el espíritu concreto de las ideas claras. En Tío Vania, por eso los ruidos son importantes, el exterior es importante, cualquier tormenta crea una discusión, una ruptura entre personajes, un desahogo interior. Nadie se quiere, dice el doctor, ya nada y a nadie quiero. Pero es que lo cierto es que no discuten por ideas, sino discuten contra ellos mismos, contra sus faltas de proyección. Qué duda cabe que en Tío Vania, Chekhov, porque hay un personaje que dice, mira el campesinado, mira los campos, algo va a pasar, algo nos va a llevar a una nueva sociedad. Esto en Tío Vania, a mi manera de ver, era el inicio del principio de la revolución de 1917. Eso está lejos. Pero la depresión de esos personajes no está muy lejos de nosotros. Por eso Tío Vania es una obra que le quedan muchos siglos por delante. El papel de la mujer en las obras de Chekhov, según la trayectoria, ha sido fundamental. El pico, la cima más grande de la representatividad de la mujer es en la obra, otra de las obras puntales de Chekhov, que son Las Tres Hermanas. Otra vez, una capital de provincias y un sueño. El sueño es Moscú. Las tres hermanas, víctimas y verdugos a la vez de una sociedad totalmente decadente, viven del pasado, intentando que este presente sea mejor, apoyadas en el pasado y soñando con un futuro utópico que ellas creen que va a ser la continuación de su pasado. Intentan trabajar, no trabajan, luchan por hacer una sociedad mejor, pero no logran hacerla, y viven una serie de relaciones personales intentando salir de esa capital de provincias. Pero Chekhov, en su genialidad, introduce uno de los elementos en lucha dramática que tanto aprendió ya, porque Las Tres Hermanas realmente es el producto directo de la colaboración con Stanislavski y el Teatro de Arte de Moscú, lo que era el conflicto dramático. Ese conflicto dramático está introducido por un personaje, como siempre en Chekhov, posible a todas las interpretaciones, que es el personaje de Natacha. Entra un personaje del pueblo, con toda su paletería, con toda su, podríamos decir en estos días, grosería, su falta de modales frente a esta maravilla de sensibilidad que tienen las tres hermanas del pasado, estas conchas de nácar, esta puntilla que se representan las tres hermanas, y viene la fuerza viva, desagradable, pero llena de sangre nueva, que es Natacha. Es decir, es la obra, Las Tres Hermanas, que está planteando tres temas: el pasado, un presente terrible y un futuro, no el soñado, sino el real. Es decir, Chekhov estaba empezando a anunciar el principio de la revolución.
Se anda diciendo que hay que organizar un comité de ayuda a los damnificados. ¿No te parece una magnífica idea? Hay que atender a los pobres y desvalidos lo más rápidamente posible. Es una obligación que tenemos contraída a los ricos. Ay, Bobby y Sofosca duermen como dos benditos sin enterarse de nada, a pesar de que la casa está llena de gente. Lo malo es que hay gripe en la ciudad y me da miedo que se contagien los niños. Oh, qué cabeza. Dicen que he engordado, pero no es verdad. Mi cintura sigue igual que antes de dar a luz a la niña. Ay, Masha se ha dormido. Estaba tan cansada la pobre. Pero ¿cómo te atreves a estar sentada delante de mí? Vamos, levántate y vete de aquí. Que sigas teniendo aquí a esta vieja es algo que no comprendo. Perdona, tampoco yo comprendo cómo... No hay ninguna razón para que siga aquí. Es una aldeana y donde debe vivir es en su aldea. Pues no la mimáis poco. En esta casa sobra demasiada gente. Pobrecita, estás cansada. Nuestra directora particular se ha cansado. No pienso ser directora. ¿Ah, no? Pero si eso es cosa decidida. Ya verás cómo te eligen. No podría atender ese cargo. Es superior a mis fuerzas. ¿Con qué brutalidad acabas de tratar al ama? Perdona, pero no puedo soportar la crueldad ni la injusticia. Es más fuerte que yo. Perdóname, no he querido disgustarte. Compréndelo. Quizá hemos sido educadas de una forma especial. Perdona, pero no puedo soportar una conducta como la tuya. Me pone enferma. Me deprime el ánimo. Perdone. Es una cuestión de sensibilidad. Tienes razón. A veces hago o digo cosas que no debiera. Pero tienes que reconocer que ya va siendo hora de que esa vieja se retire a su aldea. Lleva más de 30 años en esta casa. Pero ahora ya no puede trabajar. O yo no te entiendo, o eres tú la que no quieres entenderme a mí. Ella ya no está en disposición de trabajar. No sirve más que para dormir o estar sentada. Pues que se esté sentada. ¿Cómo que se esté sentada? ¿No es una criada, al fin y al cabo? No te entiendo, Olia. Tengo doncella, nodriza, cocinera y niñera. ¿Para qué necesitamos entonces a esta vieja? ¿Para qué? Esta noche he envejecido 10 años. Tenemos que llegar a un acuerdo, Olia. Tú estás en tu colegio y yo aquí. Tú te ocupas de la enseñanza y yo del gobierno de esta casa. Y cuando digo algo referente al servicio, sé lo que me digo. Así que mañana mismo se marcha de aquí esa vieja chocha. Y que nadie se atreva a contradecirme ni a excitarme. Que nadie se atreva. ¿De verdad que si no te mudas al piso de abajo, vamos a estar siempre riñendo? Hay que tener en cuenta que en 1886 fueron clausuradas en toda Rusia las escuelas de enseñanza superior para mujeres. Es curioso y muy positivo, por tanto, el hecho de que los personajes femeninos segovianos amen a hombres espirituales y con talento capaces de comprender y apoyar los anhelos femeninos de emancipación. Alberto González Vergel fue, junto con Paco Abad, el realizador que puso en pie más textos segovianos. Estas imágenes pertenecen a su versión de Las Tres Hermanas, interpretada en sus principales papeles por Marisa Paredes, Berta Riaza, María Luisa Ponte y Tina Sainz. El doctor parece que ha cogido una buena borrachera. A propósito, por supuesto. ¿No lo oyes? Parece que aquí viene. Yo me escondo. Bueno está hoy el hombre.
Mi personaje en Las Tres Hermanas, Natacha Ivanovna, es la mujer que entra en esta familia y que por su condición perteneciente a otra clase social inferior, según las clases de la época, es humillada y mal vista por las hermanas y su entorno familiar. Poco a poco este personaje se adueñará de la situación, se adueñará de la casa y acabará reinando en ese universo. Es decir, una vez más, este personaje simboliza el pueblo, lo que viene, la burguesía ascendente, práctica, con sentido de futuro y, como las cosas importantes, llega de puntillas, dulcemente, y acaba arrasándolo todo como el famoso viento helado que trajo la Revolución del 17. La obra cumbre de Chekhov fue El jardín de los cerezos, su última obra. Sin embargo, no estaba contento con el montaje que había hecho Stanislavski. En una carta dirigida a su mujer, la actriz Olga Niper, con la que se había casado en 1901, decía: La gente llora en mis dramas. Stanislavski ha convertido a mis personajes en niños llorones. Yo lo único que quería era decir: echad una mirada a vuestras vidas y ved qué lamentables y desastrosas son. La Orestiada, Los autos sacramentales, Hamlet, El avaro y, sin duda ninguna, la obra del teatro contemporáneo, El jardín de los cerezos. Otra vez, opinión personal, como siempre, es una obra maestra de la literatura, donde Chekhov consigue introducir la revolución. Años antes de que esta pase, hay un personaje, un estudiante, que en este jardín maravilloso de los cerezos, esta ciudad, ese pequeño palacio de una sociedad que ya está muriendo, entra un estudiante para contar que la justicia social tiene que llegar a este jardín maravilloso de los cerezos. Entre el olor de los cerezos, entre el sonido de la tala de los cerezos, entre el color de los cerezos, un personaje femenino, representante del pasado, Ludova, va vendiendo a un otro personaje totalmente nuevo en el teatro de Chekhov, que es el rico nuevo terrateniente, el capitalismo, que es Lopagin. Hacen una compraventa de este jardín para destruirlo. No lo sé, para construir un nuevo mundo no lo sé, pero dos personajes realmente fundamentales en el teatro, que son el estudiante y Ania, planean un futuro basado en la justicia social. Yo creo que no existe una obra de teatro con más poesía, con más comprensión, con más objetivismo hacia una historia. Creo que no existe ninguna obra de teatro con más sentido del humor, con más una mirada desde fuera, que es muy difícil porque Chekhov estaba realmente viviendo esos momentos, pero yo creo que la parte suya, su mente científica, fue capaz de dar un punto de vista objetivo hacia esa pequeña caja de cristal que es el jardín de los cerezos, donde todo lo que ocurre es producto de las necesidades de un cambio que estaba anunciando técnicamente, filosóficamente, socialmente y por supuesto políticamente. Basta recordar lo que yo creo es un homenaje absolutamente imprescindible en estos días al señor Giorgio Strehler, con el montaje más importante que se ha hecho de esta obra, que era El jardín de los cerezos, protagonizado por una actriz que era Valentina Cortés, que yo creo que nunca se ha dado una unidad tan grande entre director y autor para esta función, que yo creo que es, vuelvo a repetir, el paradigma del teatro contemporáneo. Deriganov, el comerciante, dicen que quiere comprar esta finca. Creo que irá personalmente a la subasta. ¿Cómo lo sabe? Lo he oído decir en la ciudad. Nuestra tía de Yaroslav ha prometido enviarnos el dinero. Si llegara a tiempo... ¿Cuánto va a enviarles? No hemos precisado cifras. ¿100? ¿200.000? Uy, 200.000. Se ve que no la conoce. Si llega a los 15.000, ya casi será un milagro. Señora, discúlpeme lo que voy a decirles, pero son ustedes las personas más despreocupadas que conozco. Les estoy diciendo que esta finca va a ser subastada y ustedes se quedan como si tal cosa. ¿Pero qué podemos hacer? Dígalo. Se lo estoy diciendo en todos los tonos, un día sí y otro también. Pero ustedes aparentan que no me entienden. Su jardín de los cerezos y toda la finca deberán ser transformados en solares y muy pronto, porque el día de la subasta se aproxima. Si se deciden arrendar la tierra para construir casas de verano, podrán salvarse. Ya no sé cómo repetírselo. Metas en la cabeza la idea de que no hay otra solución. Siempre los solares, las casas. Perdóneme, pero todo esto me parece una fantasía.
Estoy completamente de acuerdo. ¿Te imaginas? Nosotros convertidos en negociantes. ¡Qué absurdo! Esto es como para echarse a llorar o a gritar. Estoy tratando de resolver la situación y todo lo que se les ocurre decir es... ¡Qué absurdo! Me voy lejos de aquí. No se marche, por favor. Quizá haya alguna manera de arreglar esto. ¿Podríamos encontrar una fórmula? No hay otra. Por favor, no se vaya. Estando usted aquí me siento más tranquila. Estoy tan nerviosa. Por las noches me despierto sobresaltada. De pronto siento como si la casa se nos fuera a caer sobre nuestras cabezas. Todo esto es un castigo por nuestros errores. Señora, usted nunca ha hecho mal a nadie. La gente dice que me he gastado toda mi fortuna en caramelos. Yo sí he tirado el dinero como una loca, ¿no lo sabe usted bien? En el Jardín de los Y me casé Cerezos, con un hombre Chekhov que no hizo lleva más al que límite adquirir su deudas. peculiar poder de sugerir la soledad interior de sus personajes. De hecho, estos personajes hablan para sí mismos y no hay nadie que les escuche. Estas imágenes pertenecen a la versión que realizó en 1969 Alberto González Vergel y que interpretaron, entre otros, José María Prada, Tina Sainz, Emilio Gutiérrez Cava y Mayrato Visiedo en el personaje de Liuba. Ese fue mi primer castigo. Yo creo que para cualquier actriz hablar de Chekhov es un disfrute. Y sobre todo las que hemos tenido la suerte de interpretarlo, es un regalo. A mí cuando me propusieron hacer Chekhov en España, significó mucho para mí porque justamente yo regresaba de Italia, de hacer casi todo Chekhov, porque tuve la suerte de conocer a Sharov, que era alumno de Chekhov, de Stanislavski. Y entonces él me hizo conocer profundamente Chekhov. Hicimos casi todo. Yo tengo muchas anécdotas, pero especialmente en esta obra, que ahora, claro, me la habéis hecho ver de nuevo, recuerdo tantas cosas. La emoción de los personajes, que curiosamente en Chekhov casi siempre hay como un pudor a los sentimientos. Es una sensación como si tuvieran una esperanza desesperanzada. No sé si me explico bien. Hay como el peso de una tragedia en cada personaje. El mío, el personaje femenino del Jardín de los Cerezos, para mí además significaba mucho, porque justamente yo recuerdo cuando la estábamos rodando que yo sentía una especial emoción con todo lo que significaba, aparte de todo lo que significa políticamente en aquel momento, la importancia de lo que eran los árboles, lo que eran los cerezos. Yo recuerdo que cuando estábamos rodando, ese sonido que había de que talaban los árboles, que por supuesto es todo el símbolo de la ruptura de una sociedad que se va abajo, para mí era una emoción personal muy curiosa, porque me recordaba una sensación que yo tuve de pequeña. En mi infancia, bueno, es una anécdota un poco personal, y quizá al margen de Chekhov, pero yo recuerdo que mi padre tenía una fábrica y en la fábrica había una higuera. Esa higuera me servía de puente para comunicarme con un niño que vivía en el primer piso. Ese niño subía y bajaba y yo también como si fuéramos ardillas. Y un día ese niño se cayó. Y entonces cuando yo volví del colegio oí que estaban talando la higuera. ¿No os podéis imaginar qué sensación? Es la misma que sentí después cuando hice lo del Jardín de los Cerezos. Era la ruptura de algo, fíjate que era yo bien pequeña, tendría 10 años, pero de pronto sentí la sensación como que estaban enterrando mi infancia, cuando vi cómo se desplomó la higuera, cómo aquel cuerpo horizontal era enterrar mi infancia. A partir de entonces ya nunca más fui ardilla de ningún amor. Pues en el Jardín de los Cerezos, yo cuando oía eso decía, dejarme porque tengo la sensación de que se me está yendo parte de la vida. Ese personaje en ese momento se le está yendo parte de la vida. Y hay otro momento en la función que es maravilloso, en que de pronto se establece como un gran silencio en que todos los personajes se quedan como si les viniera un sonido de otra dimensión. Esa otra dimensión era el futuro, lo que venía después, la revolución, el comunismo, la ruptura de esa sociedad decadente.
esa sociedad decadente en la que ellos están viviendo un mundo que casi inconscientemente no se dan cuenta de la realidad. Ellos viven con una fantasía romántica y con un pudor del dolor. Tienen conciencia de que se les escapa de las manos algo. Y ese algo es la vida misma. Yo creo que eso es el Jardín de los Cerezos. Oh naturaleza divina, brillas con tu eterno resplandor, maravillosa e indiferente. Te llamamos madre y en ti se unen la existencia y la muerte. Nos das la vida y luego nos destruyes. Tío, por favor, ya empiezas otra vez. Mejoraría cambiando ese crepúsculo por una partida de billar. Ah, me callaré, me callaré. El Jardín de los Cerezos es como un adiós a todo un sistema de vida, a todo un pasado, a toda una sociedad, una burocracia, una sociedad que ha vivido del esplendor, que ha dominado al pobre hasta un punto y que ahí va a llegar la ruptura. A partir de un momento determinado, es como si los personajes, incluso los personajes y hasta la naturaleza, tomaran parte de ese futuro que se avecinaba. Hay una cosa muy hermosa también en Chekhov, que es el valor de los objetos. Hay momentos en que, yo recuerdo, tanto cuando lo hice en Italia como en España, en que este personaje tocaba los muebles con una sensación de algo vivo. Yo muchas veces digo que amo los objetos, que los objetos siempre tienen alguna comunicación conmigo, o sea, aparte de la naturaleza, lo que puede aportarte los árboles y las cosas vivas, los objetos tienen también una carga de energía de las demás gentes que lo han vivido. Y estos personajes es como si al tocar esos muebles tocaran también sus antepasados. Yo creo que eso es lo que ha sido Chekhov. Chekhov ha sido un hombre que ha transmitido tanto sentimiento. Él nunca se ha valido de expresiones grandilocuentes, no ha buscado escenas rimbombantes. A mí lo que me parecía asombroso y maravilloso de este autor es que con expresiones elementales, con expresiones cotidianas, transmitía un trasfondo, un sentimiento tan profundo en cada personaje. Y curiosamente, en casi todos los personajes hay una frustración muy profunda. Hay mucho amor y algo que se escapa, Su Jardín de los Cerezos es medroso. Y cuando se atraviesa al atardecer o durante la noche, las viejas cortezas de sus árboles relucen con un brillo opaco. Diríase que los cerezos ven como en sueños lo que ocurría hace 100 o 200 años y una agobiadora pesadilla les oprime. ¿Por qué callarlo? Vivimos en un atraso de por lo menos 300 años. No tenemos absolutamente nada. No existe con el pasado una relación definida. No hacemos más que filosofar, lamentarnos de nuestras tristezas o beber vodka. Sin embargo, es todo tan claro. Si hemos de empezar hoy a vivir nuestro presente, tenemos primero que pagar por nuestro pasado, liquidarlo. Y solo se puede pagar con sufrimientos, con un trabajo intenso e ininterrumpido. Compréndalo, Anya. Hace tiempo que la casa en que vivimos no es nuestra. Me marcharé de ella, le doy mi palabra. Si tiene las llaves de su gobierno en sus manos, tírelas al pozo y márchese. Sea libre como el viento.
Sí, Petya, lo haré. Créame, Ania. Créame. Soy joven. Aún no he cumplido 27 años. Estudio todavía. Y sin embargo, ¿cuánto he sufrido ya? Llega el invierno y me siento hambriento, enfermo, intranquilo y tan pobre como un mendigo. Y sin embargo, mi alma en todo momento, de noche y de día, está llena de inexplicables presentimientos. Presiento la felicidad, Ania. Ya la veo muy próxima. Está saliendo la luna. La luna sale, sí. He aquí la felicidad que se acerca a nosotros con pasos precipitados. Pero si nosotros no llegáramos a conocerla, ¿qué importa? Otros la conocerán. Mi personaje es el personaje de Ania. Ania es una muchacha de esta clase alta, aristócrata, pero que como joven que es, ya quiere participar en lo que va a venir. Su conexión con Petya, el estudiante, la va a concienciar y al final de la obra está resuelta a cortar con todo ese mundo y a vivir de su trabajo. En el Jardín de los Cerezos, cada momento tiene su propia densidad, pero no está esa densidad en el diálogo, está en los silencios, en la vida que pasa. Chejov, al igual que la vida, nos muestra la tragedia, los profundos cambios fuera de lo que realmente está sucediendo en ese momento. Hay mucho para hablar de Chejov, mucho. Yo ahora que he visto esto que hicimos hace 25 años, pienso cómo me gustaría reemprender otra vez, porque una cosa que sí me da mucha pena es que no haya coloquios sobre teatro, porque, por ejemplo, García está haciendo una cosa muy bonita, que hace unos coloquios de cine, y eso es espléndido. ¿Por qué no lo hacemos de teatro? Tú sabes, en esta obra, yo cuando lo he visto ahora, que digo, Dios mío, hay tanto para hablar de esa obra, hay tanto para discutir sobre cada personaje. Es que cada personaje es un mundo, y eso que yo aprendí con Sharov, el raporto, la relación de unos y otros, que en España tan pocas veces se estudia en profundidad. Yo con Sharov eso sí lo estudié. Entonces, cada personaje ya puede ser una persona que es un pasajero que va a la estación. Hay una relación ya con él, ya significa algo. Significa la participación de una gente del pueblo, significa esa miseria que se está escapando, significan esos siervos que ya no los tienes a tu disposición. Hay tantas cosas en Chejov, tantas cosas, que yo quisiera volver a reemprenderlo. Chejov acudió muy enfermo ya de tuberculosis al estreno del Jardín de los Cerezos. Aquella noche recibió un clamoroso homenaje por parte del público y de la intelectualidad moscovita. No dijo absolutamente nada. Fue su despedida de los escenarios. Han cerrado y se han ido. Se han olvidado de mí. No importa. Esperaré.
Es curioso. Ahora que ha pasado la vida, siento como si no hubiera vivido. Me quedaré aquí un ratito. Ay, Fir. Ya no sirves para nada. Pocos meses después del estreno de El Jardín de los Cerezos, muere Anton Chekhov en Baden-Weiler, en la Selva Negra, a las 3 de la madrugada del 2 de julio de 1904. Se encontraba solo con su mujer. En todo momento fue consciente de que se moría. El médico alemán que le atendía, viendo que no podía hacer nada por él, hizo subir una botella de champán a la habitación y le ofreció una copa. Chekhov dijo: Hace mucho que no bebo champán. Vació lentamente su copa y se acostó del lado izquierdo. Algunos instantes después ya no respiraba. Había pasado de la vida a la muerte con su habitual sencillez.